jóvenes, para darle continuidad a la materia de estudios sociales. En esta semana analizaremos algunos aspectos más importantes sobre el contenido de derechos humanos. Hablar de derechos humanos significa también verificar en su aspecto general en qué consisten los derechos humanos, sabiendo que los derechos humanos constituyen un conjunto de valores fundamentales de todas las personas que les pertenecen desde el momento de su concepción y que les acompañan en todo momento y en todo lugar. Ahorita vamos a iniciar viendo lo que son los tipos de derechos humanos. Dentro de los tipos de derechos humanos tenemos 3 generaciones. La primera generación es primera generación de derechos humanos, llamada también primera generación o generación de derechos civiles y políticos. Estos tipos de derechos civiles y políticos son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo de su vulneración por parte de los gobiernos, organizaciones sociales e individuos privados, y que aseguran además la capacidad de cada individuo de participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación o represión. Los hechos históricos asociados a esta generación son la Revolución Inglesa, 1688, la Constitución de Estados Unidos, 1776, y la Revolución Francesa, 1789. Segunda generación de derechos humanos. En la segunda generación de derechos humanos tenemos derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales, donde se incluye el derecho a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en aspectos culturales o la vida cultural, derecho de saneamiento y al trabajo. Los hechos históricos asociados a esta generación son la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana y la Revolución Industrial. Tercera generación de derechos humanos son derechos de solidaridad de los pueblos. Estos están motivados por una serie de preocupaciones globales propias de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Principalmente el deterioro del medio ambiente y sus efectos negativos, como por ejemplo en la calidad de vida de las personas, donde defiende su derecho a la paz, al patrimonio común de la humanidad. También se defiende el derecho a vivir en un ambiente sano. Los hechos históricos asociados a esta generación son la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la descolonización. Aparte de las 3 generaciones, cabe destacar que hay una cuarta generación de derechos humanos que debemos reconocer y que los adolescentes forman parte de ella. Esta no está contemplada en las legislaturas nacionales de nuestro país, por la razón de que estos derechos son relativamente actuales y que están referidos a la sociedad de la información, al uso, al acceso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Aparecen con la era digital y con ella, con la era digital, también aparece lo que es la identidad digital, que tiene mucha relevancia en el mundo real, por lo que deben ser normados y legislados. Algunos ejemplos que podemos mencionar son, muchos tenemos, por ejemplo, redes sociales,
y tenemos el derecho a la privacidad, tenemos derecho a no llenar las cuentas de publicidad si no lo deseamos, de etiquetado de actividades que no nos interesan, pero sobre todo los datos que son producidos a través de las actividades en las redes sociales. Por otra parte, también es importante destacar o saber que hay otros tipos de derechos que no están plasmados en la Carta Magna de nuestra Constitución de la República, pero sí en leyes secundarias de nuestro país, como por ejemplo, podemos mencionar a los derechos y deberes de los trabajadores. Estos no están dentro de la Constitución de la República, pero sí están establecidos en el Código de Trabajo como una ley secundaria. También podemos hablar de los derechos de las mujeres, que no están plasmados en la Constitución, pero están en otros derechos, como también los derechos de los grupos étnicos, entre otros que son derechos en virtud particular. Es importante destacar que derechos humanos podemos mencionarlos en la parte moral referida, la parte moral de derechos humanos, a aquellas aspiraciones para lograr una vida digna y libre, tal y como lo establece el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 1 habla sobre el derecho a la igualdad, que todos tenemos derecho a la igualdad, que poseemos el mismo nivel de dignidad. Y también podemos mencionar otra parte en cuestión de derechos, no solamente el aspecto moral, sino que también la parte jurídica. Esta está dada por las regulaciones legales dentro de los países, es decir, lo que está contemplado en las leyes que rigen las normativas de cada nación. Cada país adopta estos derechos y los regula según su contexto. Por lo tanto, podemos relacionar al aspecto moral con los derechos humanos y el aspecto jurídico con los derechos fundamentales, y que para garantizar su cumplimiento deben estar integrados y ser analizados desde una forma holística, o sea, contemplar la totalidad, no sus partes. Ahora nos podemos hacer la siguiente interrogante. ¿Cuál es la diferencia entonces entre derechos humanos y derechos fundamentales? Los derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución de la República de El Salvador. Estos derechos expresan una protección reforzada. Existen mecanismos para garantizarlos, como por ejemplo para garantizar la libertad, que no se violen los preceptos que existen dentro de la Constitución. Otro ejemplo, podemos mencionar el artículo 182 de la Constitución, donde se menciona a la Sala de lo Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia como aquella que tiene que velar por conocer los procesos de amparo. Esta es una normativa jurídica que garantiza los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, como también los derechos humanos, están inspirados en la dignidad del ser humano. La diferencia entonces es que los derechos humanos están en un plano político, jurídico, normado a partir de pactos, convenios y tratados en las normativas internacionales. Cabe mencionar, jóvenes, que los tratados internacionales celebrados con otros estados constituyen leyes de la República, prevaleciendo el tratado por encima de la ley de la República. Entonces, los derechos humanos están en plano de aspiración moral, pero los fundamentales están contemplados de manera explícita y directa y articulados en el sistema jurídico nacional. Continuamos verificando las imágenes sobre tratados, convenciones
de derechos humanos. Ahora continuamos con las características de los derechos humanos. Estas características están dadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada posteriormente a la Segunda Guerra Mundial en 1948. Algunas de las características son: los derechos humanos se caracterizan por ser universales. Esto significa que son para todos. Es decir, los derechos humanos no son un regalo que se le da a un sector exclusivo o a una área geográfica específica, sino que son garantías de todos. Por el simple hecho de ser seres humanos, nos pertenecen a todos en todo el universo. Siguiente característica de derechos humanos: los derechos humanos son imprescriptibles, es decir, que no tienen fecha de caducidad o de vencimiento. Mientras tengamos vida, estos van a durar mientras nosotros poseamos la vida. Los derechos humanos también se caracterizan por ser inalienables. No podemos cederlos a otra persona. Todos tenemos el mismo derecho o los mismos derechos de gozarlos y de todos los que están contemplados en las leyes. También los derechos son irrenunciables. No puedo decir que yo no quiero un derecho X, por ejemplo. No puedo decir que renuncio a la salud, ya que el Estado, según nuestra Carta Magna, debe garantizar las condiciones para que podamos acceder a los beneficios de la salud pública. También los derechos son progresivos. Esto significa que no se han dado en paquete completo, sino que son conquistas que se han ido dando a través de la historia, de las luchas de las sociedades. Esto lo hemos visto en clases anteriores, hemos visto épocas históricas y qué se ha ganado durante estas épocas históricas. Por eso decimos que los derechos son progresivos, porque se han ido conquistando. Y tenemos también la siguiente característica, que los derechos son inherentes. Los derechos son inherentes, significa que son innatos a todos los seres humanos. No son aprendidos, ya que son parte de nuestra naturaleza como un ser desde su concepción. Continuamos con los elementos de los derechos humanos. El primer elemento: límites al poder por parte de quien los detenta. Esta es una forma de exigir o trazar límites a aquel que tiene un cierto nivel de poder o garantía. Por ejemplo, el Estado, aunque no es el único, ya que solo tiene ciertos atributos, pero los derechos humanos colocan un límite a ese poder. Podemos mencionar el derecho contra la tortura, que en algún momento los estados tuvieron prácticas de tortura e incluso en algunas zonas aún se dan. Pero cabe recalcar que no solo el Estado tiene el poder. Siguiente elemento: límite al poder androcéntrico, en el que se ubica al ser humano como el centro de todo, pero ahora estamos viendo que tenemos derechos también del medio ambiente, que colocan al ser humano no como el centro, sino como parte también del sistema. Siguiente elemento: el poder adultocéntrico. Es donde se ha visto necesario trabajar por los derechos de la niñez. Los adultos son el modelo de referencia para la visión del mundo, específicamente para la infancia y la juventud. Siguiente elemento, tenemos las empresas multinacionales. Estas ejercen poder económico. Para ellos están los derechos de los trabajadores y otras conquistas sociales
que hacen frenar el poder que ha sido dada a estos grupos. Siguiente elemento, las conquistas sociales. Estas surgen de la necesidad de poder exigir el respeto a las libertades y a los elementos que pueden dañar la integridad del ser humano, como por ejemplo la lucha obrera y la lucha por la reivindicación de las libertades de la mujer, entre otros. Y como último elemento tenemos que son medios de dignificación. Lo que hacen es posicionar al ser humano como un ente que necesita de estas garantías para tener una vida digna. Por otra parte, cabe recalcar que los derechos humanos, como son universales, globales, puede ser que en algún momento se violen. Y de hecho, sí se violan. Y que eso no transgreda la legislación. En otras palabras, quiere decir que los derechos humanos se pueden violentar sin que se violente la ley. Como por ejemplo, el derecho al agua. El derecho al agua, un derecho humano que no siempre está garantizado en El Salvador. En el sistema jurídico no aparece consagrado. Dentro de la Constitución de la República no aparece consagrado un reconocimiento explícito a que nos diga que el agua es un derecho. De la misma manera, hace 25 años no existía en El Salvador el Código Penal y ningún instrumento que denunciara y castigara la tortura como un delito. La tortura es y ha sido siempre atentatorio contra la dignidad humana y sin embargo no siempre ha sido reconocida legalmente como un delito. Aquí tenemos entonces algunas diferencias entre la promoción de derechos humanos y el cumplimiento de la ley. El derecho del agua está contemplado como derecho internacional, pero nuestra Constitución no lo reconoce como tal. Esta ha sido una lucha de la sociedad civil organizada y en años anteriores y que sigue siendo una lucha vigente en la actualidad. Además, se puede mencionar la seguridad social para los trabajadores, que también está contemplada como derecho y regulada por algunas normativas jurídicas legales en nuestro país, como por ejemplo el Código de Trabajo. Pero hay un elemento importante, que es la práctica de esta, ya que no todos los trabajadores tenemos la oportunidad de acceder a un seguro de salud e incluso a la seguridad social en cuanto a las pensiones. Y también cabe mencionar que hay poblaciones a lo largo del mundo que no son parte de estos derechos humanos, como por ejemplo las mujeres, que se les vulneran sus derechos y esto concreta la discrepancia que hay en ocasiones entre los derechos contemplados internacionales y los derechos fundamentales que ya están contemplados jurídicamente. Lo ideal fuera que estos dos tipos de derechos converjan para garantizar a la población una vida digna. Ahora continuamos con una línea de tiempo sobre los derechos humanos, sobre la historia de los derechos humanos. Tenemos que en 1215 se escribe la Carta Magna Inglesa. Para 1651, acompañado de la idea de la Ilustración, Thomas Hobbes escribe su obra Leviatán, donde describe la convivencia social y el contrato social para establecer la paz entre las personas. Vio la necesidad de crear un orden artificial jurídico para regular la convivencia entre los seres humanos.
Para 1679 se elabora el Acta del Habeas Corpus, que es uno de los primeros documentos que garantizan las libertades. Para 1688, la Carta de Derecho Británica se constituye también como un documento que avanza estas ideas y fortalecer también las facultades desaparecidas durante el reino absolutista. En 1690, John Locke escribe el segundo tratado sobre el gobierno civil, donde podemos determinar lo que es la división de los poderes del Estado. En 1754, Jean-Jacques Rousseau escribe el discurso sobre el origen de los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. En 1776 se suscribe la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Para 1789, la Revolución Francesa, que según historiadores marca el inicio de la edad contemporánea, al sentar las bases de la democracia moderna. Los franceses declaran la igualdad, libertad y fraternidad como fundamento de la dignidad humana. 1791. Se dan aquellos avances conseguidos con la Revolución Francesa, se ven vulnerados. Aquellos avances que se dieron durante la Revolución Francesa se ven vulnerados y detenidos cuando la Asamblea Nacional Francesa rechaza los derechos de las mujeres. También en 1971 los derechos sociales y políticos son reconocidos en Estados Unidos y se da paso a lo que es la abolición de la esclavitud. Y también de manera internacional se destacan lo que son los derechos humanos por parte de Olympe. 1917. La Constitución mexicana declara como derechos la salud, el trabajo, la tierra y la educación. 1919. La Constitución alemana incluye los derechos al trabajo, la salud y a la seguridad social. En 1931, la Constitución española reconoce los derechos de la mujer. En 1960, se da el reconocimiento de los derechos civiles y políticos a la población afroamericana en Estados Unidos. También recordemos que antes de 1960, en 1948, también se suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En 1960, ya hemos dicho que dentro de este año se reconocen los derechos civiles en la población afroamericana en Estados Unidos. Según la línea de tiempo, hemos podido evidenciar que los derechos humanos han tenido un recorrido histórico muy importante, además de hitos marcados en el que las organizaciones o grupos sociales han tenido impacto o la capacidad de exigir. También se puede situar a nivel nacional una figura relevante que es Prudencia Ayala, quien se postula en 1930 a la presidencia de El Salvador teniendo ciertos límites por el tipo de sociedad que había en esa época, pero conforma de alguna manera una plataforma para que las mujeres puedan exigir sus derechos, tanto así que en 1950
en nuestro país ya se proclama el voto femenino en El Salvador. Y gracias a ello es que las mujeres, además de poder votar, en la actualidad también pueden postularse a cargos políticos. También a nivel mundial se ha llevado a cabo algunas convenciones importantes. Convenciones como por ejemplo para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, que es muy citada actualmente en esta, que se establece que la mujer debe de tener las garantías fundamentales para tener una participación digna en la sociedad y además potestades para participar en la vida pública. Es así, jóvenes, como hemos finalizado con algunas de las ideas principales sobre la temática de derechos humanos para esta semana, derechos humanos, conceptos, principios, características, entre otros. Ahora, cabe recalcar que felicito el esfuerzo que están haciendo semana tras semana para poder llevar a cabo su autoaprendizaje y las respectivas guías evaluadas que estamos teniendo cada semana. Bueno, con esta información me despido y primero Dios, nos vemos hasta la próxima clase.